¿Te imaginas encontrar a tu pareja en el momento justo del engaño y que además haya sido en tu propia casa? Creo que eso es lo que más le puede doler a una persona enamorada. Escucha este relato basado en hechos reales. Estoy segura que te parecerá muy interesante. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La mujer perfecta, basado en hechos reales. Antes no creía en la brujería. Cuando mi madre me contaba alguna situación referente al tema, le decía que no creyera en las tonterías de las personas crédulas, que cada quien hace su futuro y que las relaciones dependen de las personas. Pero la vida tenía algo destinado para mí. Mi nombre es Sebastián y esta es mi historia. Me casé hace años con una mujer que se llama Julia. Era hermosa, muy bien arreglada y trabajadora. Fuimos novios desde jóvenes, por lo que a los 22 años de edad nos casamos. Al inicio todo era felicidad, además de que ya estábamos muy acostumbrados a estar siempre juntos. Pero todo cambió cuando ella tuvo otro empleo y empezó a laborar como asistente de un abogado. Empezó a llegar tarde de la oficina. Yo a veces le reclamaba que ya eran las 9 de la noche y ella seguía trabajando. Me contestaba que tenía muchos pendientes porque no habían autorizado más personal y que era su obligación entregar documentos importantes. Pasaron los meses y ella se volvió muy distante, casi no hablábamos, no nos besábamos y mucho menos teníamos intimidad. Yo le preguntaba que si le sucedía algo, pero me respondía que estaba cansada, que le dolía la cabeza o tenía su período. Yo en ese entonces era el encargado del área de calidad de una empresa. Ellos se enfocaban en que el proceso y el producto sean de excelencia, por lo que me enviaban a cursos, tanto en México como en el extranjero. Y en esta ocasión me iban a enviar a Estados Unidos para aprender el manejo de unas herramientas de control, por lo que le dije a Julia que fuera conmigo, que tendríamos una segunda luna de miel, ya que habían pasado 3 años desde la boda y no habíamos salido otra vez de viaje. Ella me dijo que no podía, que tenía mucho trabajo y que no podía dejarlo. Habían juicios importantes a la vuelta de la esquina, así que tuve que viajar solo. Llegué al país vecino y me dispuse a tomar el curso, las pláticas, talleres, etc. Y al término de toda la capacitación, yo iba a regresar a casa un sábado, pero con las ganas que tenía de ver a mi esposa, cambié mi boleto para llegar un día antes. Así que arribaría el viernes como a las 10 de la noche a mi ciudad. Pensé en darle una sorpresa a Julia, por lo que no le dije nada. Cuando llegué a casa, vi un auto estacionado. Yo nunca lo había visto, no era ni de los vecinos o de alguna de sus amigas, y pude ver que las luces de la sala estaban encendidas. Abrí la puerta y entré, pero no vi a nadie. Tenía una corazonada, sentía en mi interior que lo que vería me marcaría de por vida, pero también era necesario, más vale ahora que cuando estuviera viejo. Fui caminando lentamente por el pasillo que llevaba a la habitación principal y vi por el filo de la puerta que estaba prendida la luz de la lámpara. Me acerqué y pude escuchar a mi esposa reír, gritar y demás ruidos que ustedes se imaginarán. Abrí la puerta de golpe y encontré a mi esposa con su jefe en mi cama. Ambos estaban en una posición indecorosa. Ella gritó. Se tapó rápidamente mientras aquel tipo, que por cierto estaba casado, tomó su ropa del suelo y salió de la habitación.
Yo no hice nada, no lo golpeé, empujé o insulté. Acá la persona que obró peor fue mi mujer, que me estaba siendo infiel en mi propia casa y en mi propia cama. Ella se acercó y tuvo la desfachatez de reclamarme que había llegado antes, como si fuera mi culpa. Entonces vio en mi mano derecha que tenía un ramo de rosas rojas, las cuales dejé caer al piso. Le dije que estaba muy desilusionado de ella, que quería el divorcio. Julia me dijo que no me fuera. Me trató de abrazar mientras se le caía la sábana al suelo, mostrando nuevamente su cuerpo sin ropa, restregándome el pecado que acababa de cometer. Yo solo moví la cabeza en negación, agarré mi misma maleta y me fui de la casa. Me quedé en un hotelucho para pasar la noche, para llorar mi desgracia, y al día siguiente contacté a un abogado para que iniciara el trámite del divorcio. Julia no quería firmar. Sin embargo, ya no había nada más que hacer en nuestro matrimonio. Obviamente, el abogado que la representó era su amante. Después de un lapso de tiempo, dividimos los bienes y cada quien se fue por su lado. Yo rentaba un departamento cerca de mi trabajo y mi vida era solamente trabajar y regresar a esa posilga que había rentado. No me importaba en dónde vivía ni qué comía o si comía. Estaba herido y no confiaba en las mujeres. Pasaron 2 años desde el divorcio, cuando unos amigos me invitaron a salir a un antro, que fuera a bailar, a distraerme o simplemente a tomar algo y los acompañara. Estaba renuente. Sin embargo, accedí. Llegué a mi horrible departamento, me bañé y planché una de las camisas que tenía arrumbadas en el closet. Me puse unos jeans y posteriormente salí para estar un rato con mis amigos. Llegamos a un antro que estaba muy de moda y ahí nos dieron una mesa y pedimos las bebidas. Estaba platicando con uno de mis amigos cuando algo hizo que desviara mi vista hacia la pista. Había una mujer hermosa. Tenía un vestido negro corto entallado, cabello largo y movimientos sensuales. Estaba bailando con sus amigas. Me quedé un momento absorto en su belleza, cuando mi amigo empezó a pasar su mano ante mi rostro para que yo regresara la mirada. Me hice el desentendido y le dije que iría al baño. Cuando estaba caminando en aquella dirección, me topé con aquella mujer que me había llamado la atención. Ella sonrió y me dijo que si podía acompañarla al baño, que había mucha gente y que de vez en cuando se topaba con hombres mañosos y que ella ya me había visto antes y pensó que yo era decente. Yo le dije que con mucho gusto la acompañaría. Ella me tomó de la mano y me dijo que la dirigiera, para que de esta manera yo abriera el camino sintiéndose protegida. Llegamos y esperé que entrara al baño. Después entré al baño de hombres tratando de apresurarme para poder esperarla en la puerta. Así que rápidamente salí y me quedé parado en espera de que ella saliera. Como a los 5 minutos salió y se disculpó diciendo que habían muchas personas haciendo fila. Yo le dije que no importaba, que la llevaría a su mesa para que estuviera con sus amigas. Ella hizo la misma acción anterior, me tomó de la mano y esperó a que yo caminara de frente. Llegamos a su mesa y no había nadie, ya que sus amigas estaban bailando, por lo que me invitó a sentarme con ella a platicar. Claro que acepté. Conversamos de cosas superfluas, chistosas y demás, y al final de la velada me dijo que se llamaba Liliana. Yo estreché su mano y le dije que me daba mucho gusto haberla conocido. Me dio su número de celular y yo le di el mío. Esa noche, cuando llegué a mi horrible y maloliente departamento, pensé que Liliana era la mujer perfecta. Al día siguiente me levanté tarde por la desvelada y cuando estaba desayunando,
recibí un mensaje. Era Liliana. Me preguntó si ya me había levantado. Yo le dije que sí, y de ahí empezamos la plática. Realmente me sentí feliz, como en mucho tiempo no me sentía. Tenía una ilusión. Pensaba que tal vez ella sería diferente a las demás y podríamos ser más que amigos. Yo ni tarde ni perezoso le invité a salir. Ella me dijo que no podía el día de hoy, pero que podríamos salir el próximo fin de semana. Yo accedí y después de un rato cortamos la comunicación. Esa noche, cuando estaba acostado en mi cama y veía a una rata caminar en la parte de arriba de mi ropero, me dije que tenía que salir de este sitio, que si bien me sentía dolido por el engaño, necesitaba mejorar mi vida. Así que al día siguiente me puse a buscar un nuevo departamento. Como a los 3 días, encontré un departamento que estaba ubicado un poco más lejos de mi trabajo, pero el precio estaba muy bien, se veía decente y tenía la capacidad económica de pagarlo. La ilusión de que tal vez Liliana quisiera venir a ver una película y que una cosa llevara a la otra me motivaba a salir adelante. El jueves me animé a enviarle un mensaje a Liliana. Ella me contestó casi de inmediato y acordamos salir el sábado a cenar. Cuando llegó el día me alisté y fui temprano al restaurante para el encuentro con aquella mujer perfecta. Ella llegó despampanante, con su cabello negro suelto, vestida con una blusa entallada roja y un pantalón negro. Se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Yo, como todo un caballero, me levanté para correrle la silla y se sentara a la mesa. Platicamos y se nos pasó el tiempo muy rápido. Cerca de las 2 de la mañana me dijo que tenía que irse, que se había divertido mucho y que le encantaría salir nuevamente conmigo. Pasaron los días y mi interés por ella crecía cada vez más. Cerca del mes le propuse que sea mi novia y ella aceptó de inmediato. Esa misma noche en que me dio el sí, la invité a ir a mi departamento. Ella aceptó y pasamos la noche juntos. Todo empezó a ir cada vez más rápido, al grado de que a los 3 meses de noviazgo, ella se mudó a vivir conmigo. Yo estaba contento, mejor dicho, estaba feliz. Pensé que jamás llegaría a enamorarme de otra mujer. Si bien no tenía muchas intenciones de casarme por obvias razones, el vivir con ella era un paso muy importante para mí. Liliana no trabajaba de manera fija, era edecán o modelo, así que yo mantenía casi en su totalidad la casa, pero no me pesaba mucho porque ella me hacía feliz. Como a los 2 meses de haber empezado a vivir juntos, me empecé a sentir muy agotado, y no por el cardio que hacíamos por las noches. Me sentía cansado, como si hubiera hecho mucho ejercicio. Cuando llegaba a la hora de la comida y me acostaba a dormir la siesta, al despertar me sentía todavía más cansado, con dolores de cabeza y falta de concentración. Yo no soy robusto, pero sí tenía un par de kilitos arriba. Pero de manera extraña empecé a bajar de peso, incluso comiendo mis comidas como siempre lo hacía. Una noche llegué del trabajo y me dijo que había preparado la cena. Era una receta familiar. Se veía un caldo de color rojo como con trocitos de carne y papa cocida. Me senté a comerla, pero noté que ella no la comía. Yo le cuestioné que si no iba a comer. Liliana me dijo que no tenía tanta hambre, pero que más tarde probaría un poco. Mientras tanto que yo disfrutara de los alimentos, empecé a sudar de lo caliente y picoso que estaba. Yo le decía que estaba exquisito, pero mis débiles intestinos me reclamarían más tarde.
Cuando terminé de comer, me empecé a sentir muy cansado, al grado de que ella me tuvo que ayudar a llegar a la cama y ahí me desplomé. Cuando estaba dormido, empecé a soñar cosas extrañas. Sentía que había alguien en el cuarto, escuchaba rezos en la habitación, además podía sentir un dolor en el pecho como si alguien me rasguñara. Y por más que quisiera moverme o despertar, no podía. Al día siguiente abrí los ojos y sentí como una resaca, como si hubiera bebido mucho. Volteé y vi a mi lado a mi mujer perfecta, acostada descansando junto a mí, con su bata blanca y olor a perfume. Me levanté y fui al baño. Cuando me vi en el espejo, tenía un semblante terrible, además de que me percaté de que en el pecho tenía una herida, era como una línea hecha casi con un bisturí, delicada y poco profunda, pero la podía ver. Cuando de repente observé que Liliana estaba parada junto a mí, veía que yo estaba viéndome en el espejo. Entonces me dijo que había bebido mucho y que cuando me ayudó a acostarme en la cama, me rasguñó con una de sus uñas. Se me hizo creíble la historia, así que solamente la abracé y me metí a bañar. Iba al trabajo, pero no me podía concentrar, sentía que era como un zombi. Caminaba y hacía mis actividades, pero lo que más quería hacer era estar con Liliana. Yo le comentaba mis sentimientos e incluso en broma le dije que me había embrujado. Ella se puso muy seria y me pidió que no volviera a decir esas cosas, que la brujería no existía y que solo era para tontos. Para mejorar el ambiente empecé a bromear con ella y después nos acostamos para ver la televisión. Cada día al despertar podía ver en mi cuerpo moretones o ligeros rasguños que no sabían de dónde provenían. Yo se los mostraba a Liliana, pero ella siempre me daba alguna explicación lógica, o más bien me decía algo que hacía que yo le creyera, así que dejaba a un lado los comentarios. Una noche me desperté como a las 3 de la mañana y vi que mi mujer no estaba a mi lado. Pensé que estaba en el baño o en la cocina, así que me levanté y me asomé al baño, pero no estaba. Abrí despacio la puerta para ir a la cocina, pero escuché unas voces que provenían de la sala. Y oí cómo Liliana hablaba con una mujer. Decían cosas que no podía entender, hasta que escuché mi nombre. Ahí paré bien la oreja. Liliana decía que pronto iba a estar listo, que no se desesperaran, que me tenía comiendo de su mano. Después se despidieron y se fue la mujer extraña. Yo rápido me acosté en la cama y me hice al dormido. Liliana se acostó a mi lado y sentí cómo me acariciaba el cabello y murmuró que yo era una lástima. Dentro de mí preguntaba, ¿de qué está hablando? Esos días empecé a sentirme mal, al grado de que tuve que avisar a mi trabajo que faltaría. Liliana me atendía muy bien y me llevaba unos tés a la habitación. Decía que con eso me sentiría mucho mejor. Sin embargo, cada vez que los bebía me sentía peor. Una noche me llevó mi cena al cuarto, me dijo que la comiera, que ahora regresaría, ya que iría a la tienda a comprar una cajetilla de cigarros porque ella fumaba. Yo le dije que estaba bien y que aquí la esperaría. Cuando escuché que la puerta se cerró, me levanté como pude y tiré la comida a la basura. Cuando llegó mi mujer, me hice al dormido. Ella entró al cuarto y según se cercioró de que estuviera dormido, posteriormente sacó del closet una caja de madera. Esa ya la había visto antes. Me dijo que eran cosas personales. De ahí sacó una daga plateada y una libreta. Empezó a hacer unos rezos y vi que se metió como en un trance. La veía con los ojos en blanco y moviendo la boca, rezando sin parar
algo que a simple vista no era español. Le grité. Le dije que era una bruja y que por su culpa yo estaba enfermo, que usaba mi energía para hacer sus trabajos sucios. Ella me volteó a ver y se rió. Se rió como jamás lo había hecho, incluso como jamás había escuchado que una mujer se riera. Me dijo que efectivamente utilizaba mi energía, mi vitalidad, pero que no me iba a morir, que prefería utilizar la mía porque si ella usaba la suya, envejecería mucho más rápido, que yo dependía de ella y que incluso ahora que sabía su realidad, me quedaría a su lado, que ahora ya no hay máscaras, que realmente era una bruja con muchos años de experiencia, y si bien parecía más joven, era porque sus entidades se lo habían obsequiado, que me mostraría placeres que jamás pensé que existieran, y además yo podría tener todo lo que quisiera, que ahora que sabía de esta situación, me dijo que tenía mucho dinero, ya que por sus trabajos cobraba bien y que si me quedaba con ella, no volvería a trabajar, que me mantendría. Honestamente estaba tentado, y más cuando hablaba de esa manera tan oscura y apasionada. Sentía que sus palabras me envolvían. ¿Será que realmente tenía un poder sobre mí? Cuando ella se me acercó, nos besamos y tuvimos una noche extrañamente maravillosa. A la mañana siguiente amanecí muchísimo mejor. Liliana estaba junto a mí. La observaba con temor y amor. Algo muy extraño. Fui al baño y me miré el rostro. Pensaba en quedarme o no con ella. Regresé a la habitación y ella estaba despierta y volteó a verme. Yo le dije que quería hacer un trato. Quería que hiciera un trabajo de venganza a mi exesposa, por su engaño, por la depresión y traumas que tuve al encontrarla en mi cama con otro hombre, que quería que se enfermara, que sufriera por todo lo que me hizo, que fueran 5 años nada más y que luego ella regresara a la normalidad, que yo me quedaría esos mismos años con Liliana y le ayudaría en lo que pudiera, claro, sin que mi vida o salud estuvieran afectadas, pero que al término de ese tiempo la relación quedaría finalizada. Liliana aceptó y me dijo que ese mismo día empezaría con el trabajo. No cabe duda de que a veces por amor, miedo, despecho se hacen cosas inimaginables. ¿Será que me voy a arrepentir en el futuro? Lo único que sé es que estoy conforme con el trato. Sin embargo, este está a punto de finalizar. Ahora me pregunto, ¿me seguiré quedando con esta mujer perfecta? ¿Será que de verdad la amo o solo es por la brujería que me hizo? Lo tengo que pensar muy bien porque un hijo nuestro viene en camino y no quiero salir de sus vidas, pero eso lo responderé más adelante. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?